El naturópata y buzo norteamericano Dr. Raymond Brown a finales de los años 60 encontró una asombrosa y misteriosa esfera de cristal dentro de una pirámide sumergida en la región entre la isla de Andros y la isla de Bimini, que algunos suponen es de la época de la perdida Atlántida. La esfera de cristal de cuarzo fue presentada en contadas ocasiones, desapareciendo tras ser expuesta al escrutinio público, desconociéndose hasta el momento su paradero y el de su descubridor y propietario Raymond Brown. Quienes tuvieron la oportunidad de contemplar la pieza mencionaron que tiene poderes increíbles, que la esfera de cristal parecía manifestar poderes dependiendo del observador. Sin embargo, salvo estos testimonios y un libro escrito sobre el hallazgo, poca información nueva ha surgido en estos años. La esfera no volverá a salir a la luz pública. El destino quiso dar una nueva señal de la existencia de esta reliquia y de la pirámide en cuyo interior se encontraba la esfera, por lo que pudimos conocer su estado actual, gracias a los esfuerzos del Proyecto Camelot, que en una entrevista con la actual propietaria de la calavera de cristal, Anne Mitchell Hedge, brindó nuevos datos sobre la misteriosa esfera de cristal. Antes de morir, Raymond Brown le dio la esfera a quien le aconsejó que no se la mostrara a nadie. Otro dato importante es que la calavera de cristal de Hedge logró localizar la esfera desaparecida, un fenómeno extraño ya que la calavera de cristal se volvía completamente blanca al contacto con la esfera y a su vez adquiría un tono dorado. En 1967 Robert Bruce sobrevoló con su avión la región de las Bahamas, a unos 100 kilómetros de la costa sur de Florida. Mientras el piloto sobrevolaba las islas de Bimini y Andros, de repente notó algo a través del agua que le llamó la atención, pues además de ser piloto de aviación, Bruce también estudiaba arqueología subacuática y buscaba tesoros perdidos en la región del Caribe. El avión describió una amplia curva en el aire y voló varias veces sobre el mismo punto, al norte de la isla de Andros, asegurando que había una forma sumergida de una figura geométrica piramidal, atribuible únicamente a la acción de la mano del ser humano y no por capricho de la naturaleza. En estas latitudes y en las zonas cercanas a la costa, el agua suele ser transparente, lo que permite ver lo que hay debajo. En cuanto a la profundidad del mar, varía entre los 200 metros hasta pozos que se abren repentinamente y alcanzan profundidades de más de 6.000 metros. Sorprendido por su hallazgo, Robert Bruce tomó varias fotografías que a su regreso mostraron al francés Dmitry Rybakov, especializado en fotografía submarina y por tanto capaz de confirmar la veracidad del hallazgo. Más tarde, las fotografías fueron examinadas por el profesor Manson Valentin del Museo de Ciencias de Miami, quien había enseñado en la Universidad de Yale y era un gran conocedor de las civilizaciones precolombinas. Específicamente, ¿qué fotografió Robert Bruce? ¿Cuál fue la importancia que motivó la entusiasta y decidida adhesión de Rybakov y Valentin, al punto de realizar una expedición de investigación y prospección al Gran Banco de las Bahamas? Compartieron los expedicionarios la opinión de Pierre Carnac, visible en el título de su obra. Comienza la historia en Bimini y por tanto en la famosa conocida como el Triángulo de las Bermudas. Posiblemente hubo algo relacionado con lo que un año después, en 1968, el Dr. Raymond Brown descubriría en la misma zona de las Bahamas cuando se encontraba en la región del Caribe con un equipo de cazadores de tesoros submarinos. La región del Mar Caribe es famosa por la gran cantidad de naufragios en siglos pasados de galeones españoles que quisieron regresar a España cargados con sus tesoros de plata y oro y especias que llevaron al reino de Castilla como diezmos pagados por los virreyes y gobernadores, establecida en el Nuevo Mundo. Gran parte de estos barcos cargados de tesoros se hundieron en la zona del Caribe, unos por los numerosos arrecifes existentes y otros por violentas tormentas. Aún hoy, el fondo de los mares de la región está sembrado con los tesoros de muchos galeones españoles llenos de plata que aún no han sido recuperados. En 1968 el Dr. Brown estaba en las Bermudas, trabajando con un equipo para recuperar un tesoro perdido en el fondo del mar. En uno de los descensos descubrió los restos de una ciudad submarina y en otras exploraciones encontró la pirámide sumergida. En un informe posterior del propio Brown describió la existencia de la pirámide submarina formada por piedras pulidas. Descendió alrededor del edificio, regresando a la parte superior de la pirámide, que parecía estar truncada y sobre la cual se levantaba una especie de pequeño templo. Entró por una abertura que daba acceso al interior del templo y se encontró con una sala en cuyo centro, sobre un pedestal de piedra, dos manos de metal sostenían una pequeña esfera hecha de cristal puro que al examinarla era cristal de cuarzo.
Pasando por un pasadizo angosto, Brown finalmente llegó a una pequeña sala rectangular con un techo en forma de pirámide. Lo sorprendente fue que el recinto no contenía algas o corales creciendo en sus paredes internas. Estaban impecablemente limpias. Además, aunque Brown no llevaba linterna, podía ver perfectamente todo lo que había dentro de la sala. Era muy brillante y estaba bien iluminada, pero no se veía ninguna fuente de luz directa. La atención de Brown se centró en una barra metálica brillante de aproximadamente 7 centímetros de diámetro que colgaba del vértice del centro, y al final había una gema roja que se encontraba sobre un punto determinado. Directamente debajo de esta vara y la gema roja, en el centro de la habitación había un soporte de piedra tallada, coronado por una losa de piedra con bordes redondeados. Sobre el plato descansaban un par de manos de metal de color bronce, de tamaño natural, perfectamente esculpidas en una posición de ofrenda, que parecían ennegrecidas y quemadas, como si hubieran sido sometidas a un calor extremo. Anidada en estas manos y situada a 1,20 m directamente debajo del punto con la gema roja que colgaba de la varilla del techo, había una esfera perfecta de cristal de unos 90 centímetros de diámetro. Brown primero trató de soltar la barra del techo y la piedra preciosa roja, pero nunca se movieron. Volviendo a la esfera de cristal, la encontró fácilmente desprendida de los asideros de bronce, la sacó de su lugar de descanso y dejó la pirámide con ella. Cuando se fue, Brown sintió una fuerte presencia y escuchó una voz desde algún lugar que le decía que nunca más volviera a ese lugar. En 1970, 2 años después de sus descubrimientos, los expertos valoraron la pieza en unos $20.000. Era una esfera de cristal geométricamente perfecta. Temiendo que su inusual hallazgo pudiera ser confiscado como tesoro por el gobierno de los Estados Unidos, Brown no reveló la existencia de la misteriosa esfera de cristal o sus experiencias hasta 1975, cuando la mostró por primera vez al público. Mostró la esfera solo media docena de veces, pero cada vez los testigos presentes vieron o fueron sensibles a fenómenos extraños directamente asociados con el objeto. En el fondo de la forma cristalina se pueden observar 3 imágenes de pirámides, una frente a la otra, en tamaños decrecientes. Algunas personas, al entrar en estado de conciencia meditativa o de ondas cerebrales alfa, pudieron ver claramente una cuarta pirámide en el primer plano de las otras 3. La psíquica Elizabeth Bacon de Nueva York, en una lectura de la esfera misteriosa, recibió el mensaje de que el objeto había pertenecido a Thoth, el dios egipcio de la sabiduría y el conocimiento, que supuestamente enterró una bóveda secreta de conocimiento cerca de las 3 grandes pirámides de Giza. Otro reporte se sumó a quienes presenciaron la existencia de una o más pirámides sumergidas por las aguas del Mar Caribe en la región denominada Triángulo de las Bermudas. La de un marinero de pesca, el capitán Don Henry. De hecho, cuando estaba en su barco de pesca, localizando grandes bancos de peces, detectó a través de la sonda acústica algo que en el gráfico de radar se transformó en perfiles correspondientes a una pirámide sumergida con una cúspide truncada. Su altura, calculada en el gráfico, era similar a la pirámide de Keops, en Giza, de unos 137 metros de altura y con una base de unos 150 metros de lado. El conocido vidente y psíquico norteamericano Edgar Cayce, célebre por su revelación de los significados del libro de los muertos egipcio, profetizó, como lo dijo en muchas de sus conferencias en estado hipnótico, que en 1968 unas ruinas arqueológicas pertenecientes a la civilización de la Atlántida se descubrirían. Según Raymond Brown, la esfera de cristal posee propiedades sorprendentes, dignas de una mayor investigación. En una ocasión la robaron, pero lo más extraordinario es que al día siguiente, sin que nadie supiera cómo, apareció de nuevo en el mismo lugar donde se encontraba cuando se la llevaron. Se sabe que el ladrón, que había sido identificado como vendedor de antigüedades, nunca volvió a su casa y nunca más se supo de él. Desapareció para siempre. Las facultades de la esfera radican no solo en su poder hipnótico, sino también en su poderosa fuerza magnética, de efectos extraordinarios, sin duda potenciada por haber permanecido bajo la cúpula de la pirámide y sumergida en el agua, quizás durante miles de años, que cubrió el templo en el que fue descubierta. En el informe del Dr. Brown se dice lo siguiente: la superficie de la pirámide parecía un espejo, las piedras estaban perfectamente pulidas, di la vuelta a la cúspide 3 veces. Durante la tercera ronda descubrí una apertura, no había visto nada y estaba observando esta estructura de cerca. No puedo explicar por qué al principio no había apertura y luego apareció. Mi primer pensamiento fue que si había una apertura debía haber una puerta, pero no había puerta, nada que pudiera abrirse.
A lo largo de su relato, el Dr. Brown proporcionó una serie de detalles concretos, como una descripción del templo en el que se encontró cuando subió por la apertura de la pirámide, el altar en el que estaban situadas las dos manos de bronce, pero cuyas palmas parecían ser de oro, sostenían la esfera de cristal de cuarzo, o el cilindro de unas 3 pulgadas de diámetro que descendía de la bóveda piramidal del techo, cuyo extremo tenía una piedra roja engastada como punta de lanza dirigida a la esfera de cuarzo, que emitía su propio resplandor. La sala del templo tenía 7 asientos alrededor del altar con la esfera de cristal, uno de los cuales era más alto que los demás, quizás reservado para el individuo de más alto rango en la jerarquía. La habitación estaba claramente iluminada, sin que la fuente de luz que iluminaba todo fuera visible. También estaba limpio, no se había introducido ni un grano de arena, alga o polvo a través de la apertura. Ningún organismo se adhirió a las caras de la pirámide, que estaban lisas y perfectamente pulidas. Cuando el Dr. Brown, dueño de la esfera de cristal, volvió a la superficie y se reunió con sus compañeros, ellos también hicieron descubrimientos no menos sorprendentes: los restos de una ciudad sumergida cerca de donde el Dr. Brown encontró la esfera, posiblemente perteneciente a la legendaria Atlántida. En una entrevista declaró que nunca regresaría al área del descubrimiento, ya que sus compañeros de buceo habían regresado y todos habían perecido en diversas circunstancias, prueba de que la advertencia de la voz misteriosa debe tomarse en serio. El descubrimiento del Dr. Raymond Brown no fue el único. El autor Charles Berlitz, del libro titulado Sin rastro, en su obra sobre el famoso Triángulo de las Bermudas o Cementerio de Barcos Perdidos, mencionó la existencia de una pirámide sumergida en la misma zona, pero no pudo precisar su ubicación exacta, ni proporcionó detalles sobre sus características. En 1940, Edgar Cayce predijo lo siguiente: los sistemas por los cuales los atlantes fabricaban y obtenían energía se encontrarán en la parte sumergida del antiguo continente, que está parcialmente cerca de Florida, específicamente en Bimini, donde se encuentra uno de los templos. Por la revelación del vidente, uno no puede dejar de preguntarse si el templo al que se refiere Edgar Cayce correspondía a la pirámide sumergida descubierta por el Dr. Ray Brown, y si uno de sus sistemas para obtener energía no fuera también el descubrimiento de la singular esfera de cuarzo tallada magistralmente por manos de un artesano, ya que no es posible que la naturaleza ofrezca cuarzos perfectamente esféricos. Aunque Cayce no hizo referencia al cristal de cuarzo, sí mencionó un equivalente similar para la obtención de energía, llamando piedras atómicas a aquellas que, según su visión, captaban la energía solar reflejada por el espejo de la luna. Las piedras en cuestión estaban ubicadas dentro de una cúpula en forma de pirámide, y en la parte superior la pirámide tenía estrías o aperturas corredizas que, a través de los observatorios astronómicos, permitían distribuir la energía en todas las direcciones según las preferencias del manejador. Curiosamente, la descripción detallada de las piedras atómicas, llamadas así por el vidente, eran en realidad cristales cilíndricos tallados en varias formas. Según Cayce, la parte superior fue tallada con gemas y servía para concentrar la energía dentro del cilindro de vidrio.